Patrimonio perdido. Tierras y urbanización. Martina Rodríguez García. Al término de la conquista armada, los habitantes de Azcapotzalco, así como de otros pueblos, se tuvieron que adaptar a una nueva administración y leyes, aunque en un principio se respetó la forma de organización básica del mundo indígena, el calpulli. Esta se fue perdiendo ante el empuje de los intereses españoles. A lo largo de la historia prehispánica de la cuenca hubo un desarrollo urbano que estableció distintos tipos y niveles de asentamientos, de acuerdo con su ubicación, papel político, social y poblacional. Metodológicamente, el estudio de la urbanización prehispánica de la Cuenca de México corresponde al análisis de la organización social del espacio, es decir, a las delimitaciones de las relaciones sociales, políticas y económicas que se establecen a partir de cierto momento histórico, cronológico, entre la estructura del asentamiento y su estructura social. Por ejemplo, la majestuosa Teotihuacán fue planificada a lo largo de su existencia a partir de un modelo del cosmos, con un espacio terrestre organizado de acuerdo con los 4 puntos cardinales, el inframundo y una esfera terrestre. La estructura urbana de Teotihuacán se caracteriza, entre otros elementos, por la existencia de calles y ejes organizados sobre una retícula dispuesta a partir de los ejes centrales que dividían a la ciudad en 4 grandes sectores. Es como hoy día, si nos paramos en cualquier punto de la alcaldía Iztapalapa, el primer nivel de la integración urbana es la casa o vecindad. El segundo nivel de integración es la manzana. El tercero es la colonia, unidad habitacional o barrio. El cuarto son las direcciones territoriales: Aculco, Cabeza de Juárez, Centro, Ermita, Zaragoza, San Juan, San Lorenzo Tezonco y Santa Catarina. El quinto nivel es la demarcación territorial, Alcaldía Iztapalapa, y el sexto nivel, la ciudad toda con sus ejes viales, drenaje profundo, líneas de metro, etc. Sanders, Parsons y Stanley en 1979 publicaron el Basis of México, el proceso en la evolución y la civilización, obra monumental donde por primera vez se presenta de manera integral una hipótesis sobre el desarrollo urbano prehispánico de la Cuenca de México por sus implicaciones ecológicas y poblacionales. Para señalar qué tan pobladas estaban las ciudades a fines de la década de 1530, es una unidad territorial de parentesco que residía en una casa cali o grupo de casas en torno a un patio. De hecho, Itguali significa patio. El Itguali o Calhuihuilastli proporcionan los elementos necesarios para la reproducción de los individuos. Este es el nivel de organización más antiguo y subsiste hasta hoy día en formas como la vecindad. Para facilitar la lectura de este escrito, utilizaremos preferentemente el término Itguali. Itguali, patio; Altepetl, pueblo chico; Huealtepetl, pueblo grande; Calpulli, exterior; extramuros, fuera de la ciudad; barrio, palabra de origen árabe para sustituir la de Calpulli; Calhuihuilasти, casas continuadas, unas con otras; vecindad. El Itguali es el componente básico que dio sentido y orientación a la arquitectura, al urbanismo y a la vida misma en la Cuenca de México. En el patio se cocinaba, trabajaba, convivía, cultivaba, criaba a los animales, se hacían las fiestas y se toman
las decisiones importantes. No se levantaban complejos construcciones religiosas como plataformas piramidales, ya que su culto era más bien íntimo y casero. 1. Archivo General de la Nación, Tierras, volumen 22, primera parte. La manufactura de cestos y petates de Unitguali, patio, en Terremote Tlaltenco, ubicado a orillas de los lagos Chalco, Xochimilco, 500 a.C. hasta 200 después de Cristo. Escrito del señor Dr. Miguel León Portilla. Hablaban los toltecas idioma náhuatl o náhuatl, lo que suena bien. Para según Teotihuacán quiere decir lugar donde hacen señales. Para Iztlizochitl significa ciudad y lugar de Dios. Para Betancur y Orozco y Berra, lugar donde se adora a los dioses, de acuerdo con Peñafiel, santuario. Para Robelo, morada de los dioses. En múltiples relaciones indígenas encontramos el vocablo toyán, que literalmente significa en el lugar de espadañas o tules. Dicho término, sin embargo, en el contexto en cuestión, adquiere un sentido metafórico, designa sitios donde abunda agua y vegetación. Su semántica culminó al fin como expresión del ámbito más adecuado de asentamientos para la comunidad hasta llegar a significar la idea de población grande y floreciente, ciudad y metrópoli. Se habla así de Toyán, Teotihuacán, Toyán, Chololán, Tulán, Xocotitlán y de Culhuacán. Partiendo de la voz Toyán, se derivó la de Toltecatl, el habitante de una tula, el poblador de una ciudad o metrópoli. Del prehispánico conoceremos un poco la organización que dio Nezahualcóyotl al señorío de Aculhuacán o Texcoco. Se combinaba el sistema de gobierno por medio de señoríos. En 1371 se consolidó el indiscutible mando de autoridad política de Azcapotzalco en la Hueyatlotoca Yotl, Tepaneca, Coatlinchaculhuaca, bajo el liderazgo de Tezosomoc, arrebatándole a Culhuacán el papel político que tuvo durante tantos años. Las constantes campañas militares triunfantes, el establecimiento de alianzas matrimoniales, la imposición de gobernantes y la incorporación en calidad de aliados a Altepetl como Chalco, Tlatelolco o Tenochtitlan para fortalecer sus intereses expansionistas llevaron a los tepanecas a modificar a su favor la Triple Alianza con Coatlinchan y Culhuacán. Se extendió por igual el valle de Toluca, parte del valle de Mezquital, en el estado de Hidalgo, así como la parte occidental del valle de Morelos. Sin embargo, estas frágiles alianzas establecidas por Azcapotzalco, el viejo Tezosomoc en 1426 después de Cristo, por lo que en 1428 después de Cristo los mexica en complicidad con el Altepetl tepaneca disidente de Tlacopan y el Hueyaltepetl de Texcoco derrotan en una difícil guerra a los tepanecas de Azcapotzalco. La estructura política de la cuenca sufrirá entonces su última transformación hasta la llegada de la conquista española. La Escantlatocayotl, Triple Alianza de Tenochtitlan, Tlacopan, Texcoco, 1426 después de Cristo, con el concurso de numerosos pueblos en 1427, se emprende la lucha contra los tepanecas. Izcoatl, el nuevo señor de México, que también había sufrido agravios de Tezosomoc y de Maxtla, propone a Nezahualcóyotl una alianza de sus ejércitos y así se logra hacia 1428 la derrota de los enemigos, la muerte de Maxtla
y la destrucción de Azcapotzalco. Entonces se constituye también lo que será la Triple Alianza formada por México, Texcoco y Tlacopan, señorío este último al que se asocia con el objetivo político de dar una representación a los tepanecas vencidos y asegurar la paz con ellos. Ya reconquistado y pacificado su señorío, aún permanece Nezahualcóyotl en la Ciudad de México, donde hacia 1430 dirige obras civiles muy importantes como el bosque de Chapultepec, cuyos ahuehuetes es fama que él sembró, y la introducción del agua a la ciudad por medio de una atarjea. Al año siguiente es proclamado solemnemente señor de Texcoco. Las demás ciudades y pueblos eran administrados por medio de 8 mayordomías, cuyo encargo principal era atender las necesidades locales y cobrar los tributos y rentas para sustentar cada cierto número de días la casa y corte del rey. Bajo Nezahualcóyotl llegó a ser un modelo de gobierno. Su señorío sobresalía como un centro de irradiación cultural por el archivo de los documentos indígenas que allí se guardaban. En México, Tenochtitlan proyectó obras muy importantes 2 décadas más tarde. En 1449, Moctezuma Ilhuicamina pidió consejo a Nezahualcóyotl para evitar las inundaciones que esporádicamente sufría la ciudad y dirigió la construcción de un gran dique de 12 kilómetros de largo que puso fuera de peligro la Ciudad de México. Finalmente, Nezahualcóyotl coronó sus obras en México con el acueducto de Chapultepec. Tras 12 años se concluyó en 1466. Fue el primer acueducto formal que proveyó de agua a la ciudad y consistía en 2 canales paralelos para limpiar uno mientras se usaba el otro, que corrían por una calzada sobre el lago. La arquería colonial del siglo XVII, de la que se conservan algunos arcos. Este momento de gran dinámica económica y densidad poblacional habría de colapsarse con la conquista española, terminando así un proceso de 3000 años de urbanización, arte, política y economía, con grandes momentos y oscuros episodios de tragedias familiares, políticas, ecológicas y sociales. Los españoles trajeron un cuerpo de conceptos urbanísticos para instaurarse. Sin embargo, el resultado fue una diferenciación ordenada, basada en parte en la concepción castellana y en parte en la concepción indígena. Se creó una categoría urbana superior cuando los españoles designaron 4 poblaciones del valle como ciudades. Las 4 fueron Tenochtitlan, Texcoco en 1543, Xochimilco en 1559 y Tacuba en 1564. Otras 2, Coyoacán y Tacubaya, que formaban parte del marquesado de Cortés, tenían el rango de villas. En Azcapotzalco los tributos mejor documentados son los que se pagaban al encomendero Francisco de Montejo. Así, en 1547 se pagaba por la carga de maíz, carga de ropa, se entregaban cada 10 días 42 cargas de maíz, cada día 2 gallinas, 2 codornices, 80 tortillas, 10 cargas de leña de 20 rajas cada una, 2 estillos de carbón, 50 chiles y un pan de sal y otras cosas de alimento, huevos, pescado. Córdoba, 1992, página 4 a la 6. Para 1560
no se tributaba todo en especie, sino en dinero. Además de estos tributos hay que considerar otros de los que no se tienen noticias, como los alimentos para los frailes y caciques, las limosnas para la iglesia y los gastos para las fiestas. Para finalizar diremos que un encomendero fue aquel conquistador o servidor de la corona a quien se otorgaba una serie de tierras como recompensa. Estas tierras incluían pueblos e indios, mientras el encomendero debía procurar darles doctrina, protección y mantener en pacificación los pueblos a él encomendados. Hernán Cortés aseguró que había sido necesario arraigar a los españoles a la tierra con el fin de proteger a los naturales, pero en realidad los soldados le exigieron encomiendas y repartimientos, según la tradición peninsular heredada de los templarios. Tan solo él se adjudicó 9 encomiendas, la mayoría de ellas las más ricas de la Cuenca de México. En Azcapotzalco algunas familias aún conservan escrituras con sello y firma de Hernán Cortés. Actualmente queda registrada en la historia el primer cuadro de la Ciudad de México, pues de 1325, fecha de la fundación de México Tenochtitlan, hasta la segunda década, estuvo contenido en lo que llamaron Delegación Cuauhtémoc, hoy Alcaldía Cuauhtémoc. Como se puede apreciar en la estadística referida a los ensanches sucesivos registrados por la Ciudad de México, en cada barrio de la Ciudad de México existen un gran número de vecindades. Algunas, a pesar de que están casi destruidas, se niegan a morir. En el centro histórico se encontraba el mayor número de vecindades, las cuales se repartían entre los barrios de La Lagunilla, Mixcalco, San Miguel, San Antonio Abad, San Pablo, Santo Tomás, San Juan, Peralvillo y La Merced. El primer cuadro de la ciudad, algo más que una referencia urbana, es el área de la ciudad que el mexicano identifica como la cuna de sus raíces, y aún conservando sus barrios y pueblos que se identifican por sus tradiciones y costumbres de gran colorido, para poner siempre en alto la gran Ciudad de México. Gracias.